Hola, hoy vamos a ver lo que es la probabilidad en el transporte. Por un viaje seguro. Durante la emergencia sanitaria, entre las medidas y protocolos que debemos cumplir para cuidar la salud de las personas, se dispuso que las unidades de transporte públicos deben cumplir la cantidad de pasajeros. Por esta razón, el costo de los pasajes interprovinciales se incrementó. La empresa de buses Trujillo Bus, que tiene salidas a Trujillo solo los fines de semana, analizó el flujo viajero este año y a partir de ellos estimó la probabilidad de tener determinadas cantidades de pasajeros los fines de semana. Podemos ver acá que la tabla tiene escenarios, cantidad de pasajeros y probabilidad. El escenario extraordinario va a ser un fin de semana que puede ser feriado, ¿sí? El optimista puede ser cuando sean de vacaciones, ¿sí? El regular puede ser por motivos de trabajo que viajan las personas y el pesimista es cuando hay neblina o alguna manifestación, ¿verdad? Cuando es extraordinario, cuando es un fin de semana, vacaciones, un feriado largo, mejor dicho acá, vemos que hay 600 personas, ¿verdad? O 600 pasajeros, pero la probabilidad es de 0,1, es decir que pocas veces son feriados largos. El optimista, que son 200 personas, su probabilidad es mayor, mira, 0,3. ¿Sí? Va a haber 200 personas, va a haber mayor probabilidad. Mientras cuando es regular, van a ir 100 personas, pero la probabilidad que suceda es de 0,4. Y el pesimista dice que habrá 50 personas y esa probabilidad también es mucho menor. ¿De acuerdo? Entonces la que tiene mayor probabilidad que sucede es el regular, ¿verdad? Que las personas viajan por sus trabajos, pero son solo 100 personas. Mientras la que tiene menor posibilidad o probabilidad que suceda es esta, ¿verdad? La que es extraordinaria, que son 600 personas. Entonces te das cuenta que mientras más pasajeros hay menor probabilidad. Pero también si hay pocas personas o pocos pasajeros, también la probabilidad es menor. Entonces lo más probable es que sucedan estos dos, ¿verdad? Entonces tenemos que evaluar la tabla de la empresa que plantea los fines de semana. Recuerda que los viajes son solo los fines de semana. ¿Sí? Y nos dice que sí es suficiente para atender la demanda cumpliendo los protocolos de salud. Y nos plantean una serie de preguntas. Mira, dice, ¿cuál es el número de pasajeros que puede esperar la empresa? ¿Cuál es el escenario? Es el más probable que se dé en los próximos fines de semana. Esta empresa debe mantener los buses disponibles para los 600 pasajeros para cada fin de semana. ¿Y por qué? Nos dicen. Y luego tenemos otro grupo de preguntas. ¿Cómo actúa si la unidad de transporte público donde viaja no respeta los protocolos que le corresponden? Y por último, ¿cuáles son los riesgos de estar en un espacio cerrado donde no se respeta el distanciamiento social? Entonces, mira, vamos primero a analizar este cuadro, ¿sí? Por ejemplo, este cuadro vamos a convertir sus equivalentes de los decimales en lo que es porcentajes y a fracciones. Recuerden que para obtener el decimal hacia el porcentaje se tiene que multiplicar por 100%, ¿verdad? Y entonces a multiplicar por 100% se transforma lo que es el decimal a porcentaje. Por ejemplo, 0,1 por 100, 10%. 0,3 por 100%, 30%. 0,4 por 100, 40%. Y 0,2 por 100%, 20%. Y luego lo he transformado, mira, a fracciones. Recuerda, el 10 va arriba y el porcentaje se convierte en denominador. Y si queremos o si podemos, simplificamos. Acá me queda un décimo, acá este 30%, 30 cienavos, lo he simplificado y me queda 3 décimos. Igual con 40%, 40 sobre 100, he simplificado, ¿sí? Y 20% también he simplificado un poco. O sea, podemos simplificarlo más, sí, pero lo he dejado ahí porque lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a analizar qué significa cada uno de estos valores. ¿Qué significa el 0,1? ¿Qué significa el 10%? El 10 sobre 100 o un décimo. Todos estos tres son lo mismo, son equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo usar cualquiera
de los tres. Y se va a tener la misma utilidad. Por ejemplo, digo, el 0,1 o el 10% de probabilidad de que un fin de semana se necesite un bus de 600 pasajeros, ¿sí? Eso significa eso. Es decir, que de 1 de cada 10, me refería a esto, mira, 1 de cada 10 de cada fines de semana se necesita buses para 600 pasajeros. O de cada 10 fines de semana habrá una semana que se necesite buses para 600 pasajeros, ¿verdad? Entonces, estoy trabajando en base de 10, si te das cuenta, ¿sí? Entonces, mira, de 10 semanas, una, ¿sí? Por está el 1 arriba, por eso, de cada 10 fines de semana, una semana va a haber 600 pasajeros, ¿de acuerdo? Siguiente, mira, nos dice, el 0,3 o 30% de probabilidad que un fin de semana se necesite un bus para 200 pasajeros. Estoy acá, en el optimista. ¿Qué quiere decir esto? Que 3 de cada 10 fines de semana. ¿De dónde he sacado este 3 de cada 10? Acá ve. Acá está el 3, ¿ves? 3 de cada 10 fines de semana se va a necesitar para 200 pasajeros los buses. O también podemos decirlo al revés. De cada 10 fines de semana habrá 3 semanas que se necesiten buses para 200 pasajeros. Ese es el significado de esta fracción o también del porcentaje. El otro, si quiero coger acá el regular que es de 100, ¿qué podría decir? Que 4 de cada 10 fines de semana se va a necesitar buses para 100 pasajeros. Y el último sería que de cada 2 o 2 de cada 10, mejor dicho, 2 de cada 10 fines de semana voy a tener que tener buses para 50 personas o 50 pasajeros. Y también puedo usar la de acá, profesor, 20 sobre 100. Sí, también. Y diría 20 de cada 100 fines de semana se va a necesitar buses para 50 pasajeros. ¿De acuerdo? Puedo usar cualquiera. Acá también, mira. Acá que diría que 40 de cada 100 fines de semana se va a necesitar buses para 100 personas. Entonces, ese es el significado de la fracción. Sigamos razonando, ¿sí? Vamos a responder las siguientes preguntas. Nos dicen que para esto vamos a considerar el último cuadro y vamos a considerar 10 fines de semana. ¿De acuerdo? Por eso acá vamos a centrarnos en esta parte, todo lo que termina en 10, ¿verdad? Ahí están las 10 semanas. ¿Sí? De 10 semanas, mira que hay 1, más 3, 4, más 4, 8, más 2, 10. Ahí están las 10 semanas. Entonces dice, ¿cuántos fines de semana serían feriados? Entonces recordemos que feriado va a ser extraordinario, ¿verdad? Entonces se refiere a esta fila. Entonces, como vemos, el 1 está arriba. Entonces decimos una semana será feriado. Pues esto se daría en el escenario extraordinario, lo que les había dicho. Es decir, 1 de cada 10 sería extraordinario. ¿De acuerdo? Entonces, 1 de cada 10 va a ser extraordinario o feriado. La B, mira. ¿Cuántos fines de semana esperarías una demanda de 200 pasajeros? Nos dice cuántos fines de semana esperaríamos una demanda de 200 pasajeros. 200 pasajeros se refiere al optimista. Y vemos que es 0,3, 30% y este de acá, 3 de cada 10, ¿verdad? Entonces, 3 veces. Pues de 3 de cada 10 sería el bus para 200 pasajeros. La C. ¿Cuántas veces te prepararías para recibir 800 pasajeros? A ver, ¿no hay 800 pasajeros? No hay, ¿verdad? Entonces, ¿podemos prepararnos para 800 pasajeros? No, ¿verdad? Entonces, ninguna vez, pues la empresa solo se prepara para una cantidad máxima de 600 pasajeros. ¿Habría algún fin de semana en que no lleguen pasajeros? A ver, según nuestros datos, ¿hay un día o un fin de semana que no haya pasajeros?
No, ¿verdad? El mínimo 50. Va a haber pasajeros. Entonces, no. Pues en todos sus fines de semana se mantiene pasajeros. Hasta un mínimo de 50 pasajeros. Ahora sí, vamos a resolver. Nos dicen, ¿cuál es el número de pasajeros que puede esperar la empresa? Para esta pregunta vamos a suponer 10 fines de semana, ¿sí? Como hemos estado trabajando, 10 fines de semana de acuerdo a los escenarios de la tabla de la situación significativa. Entonces, mira, dije que vamos a trabajar con este 10, ¿verdad? 10, 10. Entonces, lleno mi tabla. Fines de semana, ¿cuántos hay de 600? De 600 hay 1, ¿verdad? Acá está. Lleno 1. De 200, a ver, 200 hay 3. De 100 hay 4. Y de 50 hay 2, ¿verdad? Entonces ahí está. Sumemos 10, ¿verdad? 1 más 3 más 4 más 2 nos daría 10. Ahora, la demanda nos dice que multipliquemos, mira, X sub I por F sub I. O sea, estos valores que tengo en cada columna sería 600 por 1, 200 por 3, 100 por 4 y 50 por 2. Si quieren lo pueden multiplicar ahí mismo. Yo le he puesto ahí. Y ahora vamos a obtener el promedio. ¿Por qué va a obtener el promedio? Porque nos piden cuál es el número de pasajeros que puede esperar la empresa. Entonces, para ver qué número de pasajeros puede esperar la empresa, o sea, es un promedio para ver cuánto más o menos cada fin de semana. Entonces, mira, saco el promedio con este símbolo, ¿recuerdas? La X y un sombrerito arriba. Entonces, he puesto todos estos valores, que está la demanda, ¿sí? Lo he multiplicado y al final lo estoy sumando y lo divido entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque recuerda que se divide entre el total de datos y hay 10 fines de semana. Por eso lo divido entre 10. Multiplicamos, luego sumamos y me sale 1700 entre 10, teniendo que el promedio es 170 pasajeros. Por lo tanto, en promedio la empresa de transporte Trujillo Bus puede esperar 170 pasajeros cada fin de semana. Seguimos, mira, ¿cuál es el escenario más probable que se dé en los próximos fines de semana? Y para eso volvemos a nuestra tabla. ¿Cuál es el más probable? Vamos a ver que el que tiene mayor probabilidad es el mayor decimal o porcentaje o fracción. Entonces podemos comparar las fracciones. Mira, de todas las fracciones, este es el mayor, ¿verdad? 4 décimos. De los porcentajes, este. Y del decimal, 0,4, ¿verdad? Entonces te das cuenta que como son equivalentes, esos son el mayor. Y si ese es el mayor, ese es el más probable que se puede dar, ¿verdad? Por lo tanto, eso pertenece a regular, ¿verdad? El escenario regular. Porque recuerden, dicen, ¿cuál es el escenario? Entonces el escenario va a ser el regular. El escenario que tiene más probabilidad que se dé en los próximos fines de semana es el regular, con una probabilidad de 40%. Esta empresa debe mantener buses disponibles para 600 pasajeros cada fin de semana. ¿Tú qué crees? ¿Tiene que tener sus buses para 600 pasajeros? Sí, ¿verdad? Si debe mantener disponibles sus 600 pasajeros o los buses para 600 pasajeros. ¿Por qué? Porque recordemos que de cada 10 fines de semana habrá una semana que se necesite buses para 600. Pero no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero sabemos que de esas 10 semanas, una de ellas tiene que haber 600 pasajeros, por lo tanto los buses para 600 pasajeros tienen que estar ahí. ¿Cómo actúa si la unidad de transporte pública donde viaja no respeta los protocolos que le corresponde? Primero debemos conocer los protocolos de transporte público. Aquí he colocado algunos, mira, lo primordial, el uso de mascarillas y protector facial.
mantener el distanciamiento social entre los usuarios o pasajeros, la desinfección de calzados al momento de ingresar a la agencia, nuestra toma de temperaturas también antes de ingresar a la agencia, y una declaración jurada debidamente llenada y firmada, ¿verdad? Y el uso de alcohol en gel o lavarse las manos antes de ingresar al bus. Estos son los que se cumple básicamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, hay varias opciones. Una de ellas puede ser pedir al bus que se detenga y pedir el cambio de bus o solicitar que se cumpla con los protocolos de bioseguridad para un buen viaje. Porque recordemos que estamos en el contexto de COVID-19. También podríamos presentar una queja o reclamo a la misma empresa, ¿sí? En el libro de reclamos, o también podemos acudir a una autoridad. Y por último, ¿cuáles son los riesgos de estar en un espacio cerrado donde no se respeta el distanciamiento social? Por ejemplo, ahí tenemos reuniones familiares grandes o fiestas, cumpleaños, ¿verdad? O también lo que es deporte en fútbol. ¿Qué debemos hacer? ¿O cuáles serían estos riesgos? Nos están preguntando, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos? En este caso, los riesgos son que podríamos estar contagiando o contagiar a los demás con la enfermedad del COVID-19, ¿verdad? Entonces, sigamos aprendiendo y respetando lo que es las normas para prevenir el COVID-19.